Me llamo Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, y a la edad de 10 años fui raptado por la milicia de Hesse, viviendo así las aventuras de la vida militar en la guerra de los 30 años. Pero esa es mi historia. La historia que cuento es la del aventurero Simplicissimus. Os relataré un poco de memoria para que os animéis a leer el libro. Así empieza. En estos tiempos, que muchos creen los últimos, las gentes humildes han dado en someterse a la manía de aparentar más de lo que son, pues apenas consiguen reunir y encerrar en sus bolsas 4 cuartos, lucen ya un extravagante traje de moda, con infinidad de cintas y aderezos. Apenas, por un puro azar, consiguen renombre o importancia, pretenden ser hidalgos, caballeros y nobles personajes de ilustre prosapia. Investigando escrupulosamente en su pasado se llega a la conclusión de que sus padres no fueron más que jornaleros, carreteros o esportilleros. Sus primos, acaso, borriqueros. Sus hermanos, alguacilillos y justicias. Sus hermanas, putas. Y sus madres, alcahuetas y hasta incluso brujas. En fin, que, a lo largo de 32 generaciones, toda su estirpe está más mancillada y llena de oprobio que el gremio de rateros que capitaneaba aquel yucabaste de Praga. Estos nuevos nobles son de una ralea más oscura que si hubieran nacido y se hubieran criado en la Guinea. Yo no estoy en el caso de estos pobres rates. He de reconocer, eso sí, que más de una vez he imaginado descender de algún señor o, por lo menos, de un modesto noble, pues por naturaleza siento cierta inclinación por los menesteres de hidalgo, solo que me ha faltado oportunidad para ejercerlos. No es chanza. Mi procedencia y educación fueron principescas, sí, naturalmente, se prescinde de ciertos detalles. ¿Miento acaso? Micnan, así se le llama al padre en Espesar, Micnan, digo, tenía su palacio propio, uno tal que ningún rey habría podido construirlo con sus propias manos en todos los días de su vida. Este palacio estaba esmaltado de lodo y, en vez de la estéril pizarra, del frío plomo y del rojo cobre, estaba cubierto de paja. Y para hacer ostentación de su riqueza y de su ilustre estirpe, no levantó Micnan los muros del palacio con piedras, de las que están sembrados los caminos y los baldíos, y menos con adobes chapuceramente amasados, que pueden ser rápidamente fabricados y cocidos. No, empleó madera de encina, noble y útil árbol del que crecen las longanizas y los jamones más gordos. ¿Dónde está el monarca que en esto se atreva a imitar a Micnan? Las habitaciones, salas y aposentos de su palacio los dejó ennegrecer por el humo del hogar, que proporciona la pintura más duradera del mundo. El acabar una obra así exige bastante más tiempo que el mejor cuadro de un gran artista. Los tapices eran del más delicado tejido que imaginar cabe, pues los tejía quien de antiguo compite con la mismísima Minerva. Las ventanas estaban consagradas a San Diáfano y por ello no tenían cristal. El cáñamo o el lino lo sustituían, pues una de estas ventanas de lienzo cuesta más tiempo y trabajo que la mejor y más clara vidriera de Murano. Dado su rango, suponía mi padre que únicamente aquello que se obtenía con mucho trabajo podía constituir un objeto precioso y que solamente lo precioso era digno de su nobleza. En vez de lacayos, pajes y palafreneros tenía mi padre corderos y cerdos, todos ellos pródigamente engalanados con sus libreas naturales. ¿Cuántas veces me habían esperado paciendo para que los condujera a casa? La armería del castillo estaba ampliamente provista de arados, picos, hachas, azadones, palas y horquillas para heno y estiércol. Con estas armas se ejercitaba a diario Micnan como en tiempos de paz los antiguos romanos, cavando y desbrozando. Capitaneaba bueyes unciéndolos. Las pilas de estiércol eran sus fortificaciones. Los sembrados, sus campos de batalla, y limpiar la cuadra, su noble diversión y sus torneos. Con todo campeó el globo terráqueo, o lo que tuviera más a alcance, y cada cosecha le dejó valioso botín. Si digo aquí todo esto es solo de paso, sin envanecerme en absoluto de ello, y a fin de no dar pie a que alguien pueda burlarse de mí como de los restantes nobles, pues en nada me tengo por mejor que Micnan, quien vivía en Espesar, lugar muy divertido donde los lobos se dan las buenas noches con cumplidos mutuos. Pero no me detengo a hablar con más detalle de la estirpe, rango y nombre de mi padre por intención de ser breve. Después de todo, no es este el lugar para discurrir sobre las nobles instituciones a las que yo pueda estar vinculado. Baste saber, únicamente, que Espesarte es mi lugar de nacimiento. De lo dicho acerca del régimen reinante en la noble casa de Micnan, cualquier experto puede imaginar la clase de educación que he recibido.
A quien piense así no conduciré a engaños y apunto que, al cumplir 10 años, yo conocía ya los rasgos esenciales de las nobles artes de mi padre arriba mencionadas. En lo que a los estudios se refiere, puedo compararme con el famoso Amplístides, de quien refiere Suidas que apenas sabía contar hasta 5. Y es que McMahon poseía quizá un espíritu demasiado elevado para no sustraerse a las costumbres de la época, en que la mayoría de los caballeros distinguidos no solía preocuparse por los estudios o, como ellos decían, los ademanes de escuela, pues para sus papeleos disponían de covachuelistas. Por lo demás, yo era un virtuoso de la gaita, con la que ejecutaba bellas y quejumbrosas melodías. Finalmente hablaré de mis relaciones con la teología, no vaya a olvidar mencionarlo. No creo que en aquel entonces existiera en la cristiandad nadie de mi edad que me igualara. Nada sabía de Dios ni de los hombres. Nada del infierno, ni del cielo, ni de los ángeles, ni de los demonios, y no sabía distinguir lo bueno de lo malo. Puede fácilmente suponerse que con tal religión vivía como nuestros primeros padres en el paraíso, quienes, en su inocencia, nada sabían de las enfermedades, del morir y la muerte, y menos todavía de la resurrección. O, vida elemental, o, mejor dicho, jumental, en la que nadie se preocupaba tampoco de la medicina. Parejos eran también mis conocimientos del derecho y, en general, de todas las demás artes y ciencias. Tan perfecta era mi ignorancia que ni podía saber que no sabía nada. Y repito. Oh, vida elemental y regalada. Pero McMahon no tuvo a bien dejarme por más tiempo en tan dichoso estado. Considerando que a la nobleza de mi cuna correspondía una vida y un quehacer más elevados, comenzó con sus duras lecciones a ponerme en contacto con lo más sublime de la vida. El Aventurero Simplicissimus, en traducción de Jorge Miracle, era una versión en un lenguaje sutilmente moderno, muy fluida, publicada como edición popular. Sin embargo, no estaba entera. En esa versión castellana se han basado para revisar, aumentar y publicar este Simplicissimus, que difiere del de entonces en varias cosas. A saber, y en primerísimo lugar, es una traducción del texto original completo, cotejada con el establecido en la Editio Princeps. En segundo lugar, nuestro Simplicissimus retoma su disposición original, con la división en libros y capítulos. Y en tercer lugar, viene acompañado de la continuatio, el añadido o libro sexto del ciclo simpliciano que Grimeshausen escribió al poco de terminar y dar a imprenta El Aventurero Simplicissimus. Es, por lo tanto, y con 340 años de retraso, la única versión realmente íntegra de la novela que hay en nuestras letras. La continuatio y lo que la precede tienen su historia quijotesca. En 1668, Hans Jakob Christoffel von Grimeshausen entregó a su editor en Nuremberg, Wolf Felseca, los 5 primeros libros de su novela, que fueron publicados en un volumen. Y obtuvieron tanto éxito que, además de ser reimpresos varias veces por el mismo editor, sufrieron el acoso inmediato de las ediciones pirata. En efecto, en 1669 un editor de Frankfurt llamado Georg Mila publicó su propia versión de la novela con añadidos espurios. Para combatirla, en la Feria del Libro de Leipzig de ese mismo año Felseca presentó la continuatio, librada por el autor poco antes, la cual ofrecía en pliegos no numerados y que se podía encuadernar a los 5 libros primeros, los que constituían el Aventurero Simplicissimus original. Así pues, y como ha sido tradición en Alemania, la obra de Grimeshausen que con mayor éxito, seminal y editorial, pues se la podría calificar de verdadero bestseller barroco, ha pasado a la historia, está constituida indisolublemente por estos 2 bloques que ahora me complace presentar juntos y completos, por primera vez en lengua castellana, gracias a la adición de la continuatio, cuya traducción ha corrido a cargo de Carlos Fortea. Puede considerarse El Aventurero Simplicissimus desde múltiples perspectivas. Como novela picaresca, satírica, autobiográfica, de aventuras y metamorfosis, o incluso como protonovela de formación. Thomas Mann, en el prólogo que escribió en 1944 para la primera traducción sueca del texto, prefirió centrarse en su dimensión de obra didáctica sobre la guerra. La acción del Simplicissimus tiene lugar durante la Guerra de los 30 años, que tuvo en jaque a casi todas las coronas europeas entre 1618 y 1648. Grimeshausen supo describir con todo detalle, y mucho mordiente, cómo se desarrolló entonces la vida en los atribulados campos y ciudades alemanes, sin dejar clérigo, militar, noble, campesino, burgués, mercader, bufón o títere con cabeza.
El panorama de lectores con que se encontró el fin del conflicto bélico, en opinión de Mann, era amplio y experimentado en esas lides, y permitía albergar la esperanza de que la novela de Grimeshausen no cayera en saco roto, como bien deseó este último mientras la escribía. En efecto, El aventurero Simplicissimus puede leerse, a la par que deleita, como una obra moralizante sobre el género humano cuando lo gobierna el instinto de matar y sobrevivir, y en ello es muy explícito el propio Simplicius, su protagonista, cuando incide en la necesidad eremítica de apartarse de una vez por todas del mundo y sus impios defectos. Europa vuelve a estar hoy en la adecuada disposición de ánimo para leer este libro, escribió en 1944 Mann, quien calificó de incomparable este documento cultural del barroco alemán y se permitió dedicar las siguientes palabras a lo que fue, desde niño, una de sus novelas predilectas. Es un monumento de literatura y vida de la más extraña clase, que ha sobrevivido con toda su frescura a casi 3 siglos y perdurará aún muchos más. Una obra narrativa involuntariamente grandiosa, colorida, salvaje, cruda, entretenida, desarrapada y enamorada, rebosante de vida, donde se trata de tú a tú al demonio y a la muerte, arrepentida al final y hastiada de un mundo donde la sangre, la rapiña y la lascivia sobrepasan lo excesivo. Una obra que es, en el mísero esplendor de sus pecados, inmortal. Quality eBook es un programa que permite generar de forma rápida y sencilla un libro electrónico en formato EPUB, MOBI, FB2, LRF o AZW. El ebook generado cumple rigurosamente el estándar y todas las recomendaciones, por lo que es compatible con todos los lectores electrónicos del mercado. Quality eBook está pensado para autores que desean publicar sus libros en formato electrónico. También es útil para lectores que deseen pasar su biblioteca a dicho formato. Los estudiantes y profesionales que deseen pasar sus notas al mismo, también encontrarán en Quality eBook un inestimable aliado. Crea tu propio libro digital en el formato que más te guste. EPUB, LRF, MOBI, AZW, FB2. Con Quality eBook disfrutarás del placer de la lectura.